Mi nombre es Diego Ortiz, les hablo desde la Asociación Colombiana de Universidades. Agradecemos a todas las personas que en este momento están conectados y que nos acompañan hoy en este webinar de Acuerdos Transformativos de la Experiencia Europea. Desde el año pasado se creó el Consorcio Colombia como una iniciativa nacional de instituciones de educación superior e institutos de investigación apoyados por el Ministerio de Educación, Colciencias, ASCUN y Consortia, que buscan disminuir la brecha en el acceso a información de alta calidad en el país. Esta ha sido la oportunidad para recuperar los valiosos esfuerzos que han liderado Colciencias desde hace más de 10 años y de crear al mismo tiempo una nueva manera de trabajo conjunto nacional que nos permita crear las condiciones de país para el acceso al conocimiento de alta calidad y una mayor visibilidad internacional en nuestras excelentes apuestas en ciencia, tecnología e innovación. En este momento, el Consorcio Colombia ha desarrollado una metodología propia para la negociación como país de la suscripción a recursos de las mejores editoriales del mundo. De esta manera, paralela a este trabajo, el esquema de gobernanza del consorcio, conformado por instituciones públicas y privadas de todas las regiones de Colombia, ha iniciado estudios y diálogos con otros países para conocer sus posturas frente a este tema. Es así como hemos avanzado en conversaciones cercanas con Brasil, Argentina y Chile, intercambiando información, y también hemos participado en encuentros latinoamericanos iniciamos contactos con otros países europeos. Como parte de este proceso y conocedores de la importancia de este tema para el proceso que hemos acompañado, les invitamos hoy en esta ocasión a conocer la experiencia europea en este interesante webinar. Bueno, buenos días a todos. Le habla Margarita Lisowska de la Universidad del Rosario. Quería dar bienvenida a Eloy Rodríguez, nuestro primer ponente en este webinar que tanto nos interesa al Consorcio Colombia. Eloy, además de ser un gran amigo de muchos años, una persona súper querida, es también uno de los personajes más reconocidos en el campo de acceso abierto, promoción de ciencia abierta, desde hace muchos años. No sé exactamente, Eloy, ahorita me lo recuerdas, es el director de la biblioteca de la Universidad de Minho de Portugal, que tuve honor de conocer hace un año y que realmente tiene unos avances impresionantes, y que de pronto algún día hacemos una visita académica por allá, porque hay mucho que aprender de la biblioteca de Eloy y de su gente. Eloy, además de ser director de biblioteca, ha sido activista en este tema de acceso abierto, como les decía, desde unos años. Es el director ejecutivo de COAR, de la Corporación Internacional de Repositorios Institucionales, y pues es un profesor, panelista, expositor y todo una celebridad en este tema. Y ahorita pues el tema de hoy que nos va a exponer es todo lo relacionado con el Plan S y este cambio que vamos a vivir con el tema de consorcios. Entonces, Eloy, bienvenido en Colombia. Te admiramos mucho y estamos pendientes de tu presentación. Un gran abrazo. Bueno, lo que me han pedido cuando me han contactado, como hace 3 o 4 semanas, a César me ha contactado para hacer esto, en la secuencia de una presentación que yo hizo hacia un mes, más o menos, un poco más de un mes, en Costa Rica, en la reunión de los consorcios de América Latina, donde me pidieron para hacer una reflexión sobre 2 temas que al inicio pueden ser 2 temas separados, pero y que son de hecho temas diferentes, pero que están muy involucrados y muy relacionados, que es el tema de todo el tema ahora de los acuerdos transformativos. Yo no voy a hablar mucho, no voy a hablar específicamente del plan en esta charla. Si tenemos tiempo al final, puedo contestar algunas preguntas sobre eso, pero porque los acuerdos transformativos son una de las 3 vías de compliance, de cumplimiento del plan S, a otras 2 vías. Pero voy a hablar de los acuerdos transformativos de una manera un poco más general. Y de otro tema, que es la
el tema de la evaluación de la investigación. De nuevo, parecen que son dos temas un poco diferentes y lo son, pero están, en mi opinión, muy involucrados. Y la cuestión también del futuro de la comunicación científica. En los dos primeros temas, yo intentaré ser el más factual posible y así, pero en algunos momentos voy a dar opiniones que son opiniones personales. María me ha presentado muy bien como siendo el director de las bibliotecas de la Universidad de Minho y como presidente de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto. Pero las opiniones que voy a transmitir aquí hoy son opiniones que pienso que son próximas de las opiniones institucionales quer de la Universidad de Minho, quer de COAR, pero son opiniones personales. Así que voy a hablar en un primer momento de los acuerdos transformativos, de cómo pueden si estos acuerdos transformativos pueden ser una buena o no, puede o no ser una buena solución para los problemas que enfrentamos hoy en el sistema de comunicación científica, de cómo eso está relacionado con la evaluación de la investigación y terminaré hablando un poco sobre la cuestión del futuro del sistema de comunicación científica y de nuevos retos para las bibliotecas y los consorcios. Bueno, y perdón, en primer lugar también, perdón por el portuñol que van a oír por 50 minutos o algo así, pero pienso que me entienden, si no, me interrumpen y yo intentaré repetir. Bueno, en primer lugar, pienso que es necesario definir lo que son los acuerdos transformativos. Y en estos primeros slides de la primera parte, yo voy a utilizar mucha de la información que está en el site, que es el site de referencia para todo esto, para aquellos que están empezando a trabajar en esto. Mi recomendación es que utilicen la información que está en el site de ESAC, Efficiency and Standards for Article Charges, que es donde se está colectando mucha de la información sobre esto. Y la definición que está en ESAC, de nuevo, repito que en esta primera parte yo voy la información que está aquí es información que será en muchos casos simplemente traducción factual de lo que está en los sites que van a estar aquí citados. Los acuerdos transformativos son contratos que se negocian entre instituciones individuales o consorcios y los editores para transformar el modelo de negocio de la publicación de revistas científicas o académicas para pasar de un modelo de negocio basado en el pago por el acceso o las suscripciones para otro modelo de negocio que se remunera a los editores por sus servicios de publicación en acceso abierto. El objetivo de estos acuerdos es que es un doble, como está enunciado de nuevo aquí en el site de ESAC, que es un doble objetivo. Por un lado, es de lograr hacer este cambio desde el modelo de comunicación científica basado en las suscripciones, en restringir el acceso a un modelo científico, a un modelo de comunicación donde el acceso abierto es dominante, un acceso abierto universal para los lectores y los autores. Y el segundo objetivo es que ese cambio se haga al mismo tiempo que se contienen el aumento de los costos asociado con las revistas, que en muchos casos son revistas comerciales con ánimos de lucro. Y puede haber y hay muchas variantes de acuerdos, pero hay dos tipos básicos de acuerdos. Los acuerdos de leer y publicar, que es un tipo de acuerdo que se hace donde el editor recibe un pago único por la lectura y se incluye en ese pago la publicación de artículos. Generalmente, por ejemplo, la publicación de artículos puede tener algunos límites. Por ejemplo, se paga para leer y para publicar, por ejemplo, el mismo número de artículos que se han publicado en años anteriores en aquel editor, y así se hace un contrato único que incluye toda la lectura y
pago del número de artículos, de un determinado número de artículos. Por ejemplo, si se publican más artículos, esos nuevos artículos en un país o en una institución o en un consorcio, esos artículos no van a estar incluidos en el acuerdo. Y el otro tipo de acuerdo es el acuerdo de publicar y leer, donde el enfoque es un poco al revés. Aquí el acuerdo es que para que se publiquen todos los artículos de aquella institución o de aquel consorcio, de aquel país en acceso abierto, y al mismo tiempo está incluida la lectura de las revistas que aquel editor publica. Pueden parecer pequeñas diferencias, pero después en concreto hay de hecho diferencias, y esos son los dos modelos básicos, y después pueden haber aún pequeñas variantes, pero esos son los dos modelos básicos. Ahora mismo hay un registro de los acuerdos transformativos en la actualidad. Yo lo he consultado hoy por la mañana solamente para actualizar este slide, y se los ha contado bien. Hay ahora mismo 67 acuerdos con 18 editores en 14 países, y todos ellos son países europeos y Estados Unidos. No hay países de América Latina, ni de África, ni de Asia en este registro de los acuerdos transformativos. Y de los 67 acuerdos de estos 14 países, hay como 4 o 5 países que tienen un número muy grande de acuerdos, y después hay como unos 8 o 9 países que tienen solamente 1 o 2 acuerdos transformativos, y hay otros países que tienen 5, 6, 7 acuerdos transformativos con diferentes editores. Así que hay sí hay de hecho 14 países, pero probablemente 4 o 5 de estos países son responsables por mitad o casi mitad de los acuerdos que están registrados aquí mismo. Y para intentar demostrar un poco qué tipo de acuerdos se hacen, y de nuevo, ya hay ahora mismo nuevos acuerdos, pero yo estoy utilizando los slides que había hecho hace un mes, al final de octubre, con la información que estaba en ese momento, ahora nuevos acuerdos, pero con 3 ejemplos de algunos acuerdos transformativos que se han hecho durante 2019, nominalmente en Alemania, Noruega y Suecia. En Alemania se había firmado en agosto un memorando de entendimiento para un contrato a firmar hasta el final del año de 2019. Pienso, no estoy seguro, pero pienso que aún no se ha firmado, pero es un acuerdo de publish and read, es decir, que es un acuerdo donde se está asumiendo a la publicación de publicaciones en acceso abierto, y después que está incluida también la lectura de todas las revistas que se publican. El acuerdo será para 2 años, con la opción para que se extienda hasta 3 años. En 2020, en el próximo año, el componente será para la publicación, se basa en la publicación de por lo menos 9.500 artículos en acceso abierto, y el acceso permanente a las 1.900 revistas de Springer, Palgrave y Macmillan. Y los costes, el presupuesto que se ha utilizado para los cálculos ha sido de un coste de una tarifa por artículo de 2.750 euros. Los contratos, quiero sublinear eso, los contratos están también disponibles. Hay un enlace en el registro de los acuerdos transformativos, hay enlaces para que se puedan consultar los contratos. Este acuerdo no incluye las revistas Nature ni revistas profesionales, así como otras, como la revista científica American y una revista alemana, esta revista Spektrum der Wissenschaft.
Además de esto, Springer tendrá un descuento de 20% para las publicaciones de Enviomeds Central y Springer Open para todas las instituciones. Y el acuerdo también es que los incrementos del precio de los APCs no pueden superar el 3,5% por título de revistas por año, calculado sobre la base del precio de catálogo de 2020. En Noruega ha sido un acuerdo con Elsevier que ha sido firmado, pienso que en septiembre o inicios de octubre. Ha sido un acuerdo de un piloto de 2 años, que solamente se ha firmado en septiembre o octubre, pero su validad es de 1 de enero de 2019 hasta el final del próximo año, hasta el final de 2020. Y es también un acuerdo de Read and Publish, y incluye el acceso a las revistas de Elsevier y la publicación de 2.100 artículos en acceso abierto, que significa cerca de 90% de los artículos publicados el año anterior en Noruega en estas revistas. Y lo que ahí está es algo que está en el anuncio. Cuando Noruega ha anunciado este acuerdo, ha dicho que tenemos casi el 100% de las publicaciones en las revistas elegibles incluidas en el acuerdo. Sin embargo, no hay reembolsos ni otros ajustes si no alcanzamos la cuota, y todos los artículos que publiquemos por encima de la cuota se cargarán el APC estándar. Así que se pueden ver que, por ejemplo, en este acuerdo, que es basado en un número de publicaciones que es más o menos 90% de lo que se ha publicado en los años anteriores. Si se publican el mismo número de artículos que se han publicado en los años anteriores, probablemente va a haber un encargo de los 10% de artículos que se publican a más, se va a haber un encargo hay que pagar esos 10% los artículos individualmente al precio normal del APC. Y para el precio para el coste de este acuerdo, se ha vaciado en cuánto era el coste de la suscripción anterior. Así que es decir que si Noruega pagaba 100 simplemente por leer, por acceder a las revistas, ahora está pagando 100 y algo más, porque dije, tenemos un aumento de costes, pero es menor que el acuerdo de suscripción anterior, así que supongo que estarán pagando como 2 o 3 o 4% más, pero ahí está incluido, como ha comentado, 90% de la publicación de 90% de más o menos de un número de artículos que es más o menos 90% de los artículos publicados en los años anteriores. Y finalmente, el último ejemplo que traigo aquí es el ejemplo de Suecia, de Vipsam, que es otro acuerdo con Springer, y que es un acuerdo de Read and Publish, de nuevo, de 1 de enero de 2019 hasta el final de 2021, y es como un seguimiento de un contrato anterior, porque Suecia había tenido ya un contrato con Springer de Read and Publish de 2016 en 2018, que se ha llamado contratos que Springer tenía, que era el Springer Compact. Así es, Springer Compact Agreement ha estado en vigor durante 3 años y ahora se ha negociado un otro acuerdo. Y en este acuerdo de Suecia con Springer incluye el acceso a las revistas y la publicación de 2.600 artículos en acceso abierto, más o menos 1.600 artículos en revistas híbridas, es decir, revistas que cobran al mismo tiempo, que siguen cobrando suscripciones, pero que están publicando artículos en acceso abierto mediante el pago de APCs. Y cerca de 1.000 artículos en revistas de puramente Gold Open Access, o sea, revistas que solo publican artículos de Open Access. Y el coste del APC ha sido, para los cálculos, ha sido 2.289 euros.
al inicio de mi presentación estoy asumiendo que toda gente ya sabe qué es el acceso abierto, qué es el acceso abierto verde, dorado, lo que son APCs, así que no lo ha comentado porque de nuevo cuando estaba presentando en esta presentación en Costa Rica esa es la situación, pero en 30 segundos para estar seguro, el acceso abierto, hay dos maneras de acceso abierto, el acceso abierto dorado o Gold Open Access, que es la publicación de artículos en revistas de acceso abierto, que no tienen cualquier barrera al acceso, que no tienen suscripciones, así que cualquier persona lo pueden leer. Y en estas revistas hay varios modelos y las revistas, sobre todo las revistas comerciales, están utilizando el pago de tasas de publicaciones o APCs, Article Processing Charges, aunque ahora mismo en el mundo solamente es 1/3 de las revistas que cobran APCs. Cerca de 2/3 de las revistas de acceso abierto, hay como 14.000 revistas de acceso abierto y de esas 14.000 registradas en el Directory of Open Access Journals, de esas 14.000, cerca de 2/3 no cobran APCs y cerca de 1/3 cobran APCs y ahí estamos hablando sobre todo de las revistas de editoriales comerciales. Pero además de las revistas puro de acceso abierto, hay revistas de suscripción que cobran APCs a artículos individuales y esas se llaman revistas híbridas. Y finalmente el acceso abierto verde es el depósito de copias de los artículos publicados en las revistas, independientemente de si son revistas de suscripción o de acceso abierto así, en un repositorio para que ahí pueden quedarse también accesibles y eso se llama Green Open Access, acceso abierto verde. Así que, volviendo de nuevo aquí a Suecia, el acuerdo, este acuerdo contempla 1.600 artículos en revistas híbridas y 1.000 artículos en revistas de puro acceso abierto y ha sido calculado con un valor de APC de 2.279. De acuerdo con los colegas suecos, eso ha significado una disminución de costes en comparación con el acuerdo anterior con Springer, porque en el acuerdo anterior lo que ha pasado, y reparen lo que había comentado en los otros acuerdos, nominalmente en Noruega, en el acuerdo pasado de Suecia, se había estimado la publicación de un número de artículos que al final no se ha logrado publicar. Por ejemplo, habían estimado, no sé cuál era el número, pero vamos a suponer que habían estimado que durante 3 años se publicarían 5.000 artículos y al final solamente se publicaron 4.000 o 4.500. Y por tanto, no había ningún mecanismo de compensación para eso. Así que Suecia ha pagado como la publicación de 5.000 artículos durante 3 años, pero al final solo ha publicado 4.000 o 4.500, pero ha pagado los 5.000 y no había ningún mecanismo de compensación. Pero ahora en este acuerdo sí hay un mecanismo de compensación y si las organizaciones participantes publican 5% menos de lo previsto o por lo menos 5% menos de lo previsto, hay un reembolso de la cantidad acordada y al contrario, también si las organizaciones publican más que lo previsto, van a tener que compensar también el editor por el precio adicional. Bueno, esto de nuevo es la información factual sobre qué son los acuerdos transformativos y qué tipo de acuerdos se están estableciendo ahora mismo en Europa de estos 3 ejemplos que he dado. Pero ahora es la parte opinativa y que es una opinión personal. ¿Son los acuerdos transformativos el camino a seguir? ¿Cómo van a ver? Yo tengo muchas dudas, para decir el mínimo, y una visión un poco crítica de todo esto, sin contestar que en algunos contextos puede ser necesario y puede ser útil como una estrategia temporaria hacer acuerdos transformativos, pero no pienso que eso debe ser, que puede ser la solución a largo plazo y intentaré explicar por qué. Porque hay que plantearse, cuando hablamos de todo esto, hay que plantearse algunas cuestiones. Y la primera cuestión, como hemos visto,
de una manera o de otra, los acuerdos transformativos se están baseando ahora mismo sobre la parte de los costos, son los costes actuales. Es decir, que cuando negociamos, cuando los países o las instituciones o los consorcios negocian con los editoriales, la base para la negociación es cuánto estamos gastando ahora mismo, cuánto estamos pagando de suscripciones o de APCs o las dos cosas, cuánto estamos gastando sumando las suscripciones y los APCs. Y después, esa es la base negocial para después intentar tener un contrato que con el mismo precio o un poco menos o un poco más, y como vemos, por ejemplo, los diferentes países, dependiendo de su capacidad negocial, de su situación de partida, etcétera, pueden lograr obtener acuerdos un poco mejores o un poco peores, pero todos los acuerdos están en torno parten del coste actual. Y la cuestión que debemos colocar es el coste actual razonable y sostenible para estos acuerdos. Y yo pienso que se puede dudar de eso. Y me voy en 3 o 4 minutos a hablar un poco de por qué debemos cuestionar esto. Ahora mismo se sabe que el mercado editorial global a nivel mundial vale como 10.000 millones de euros o de dólares, eso sería un poco diferente, pero vamos a utilizar la medida de euros por año. Y esto significa, si pegamos en la parte, si tomamos la parte de las suscripciones, que son una parte muy importante de este valor total, y si dividimos ese ingreso por el número de artículos que se publican en revistas de suscripción, eso significa que cada artículo publicado en una revista de suscripción está generando un ingreso probablemente por en torno de los 4.000 euros por año o un poco más. Y ahora mismo también sabemos, hay algunos datos, que el valor medio de los APCs globalmente es de cerca de 2.000 euros, pero ha estado aumentando significativamente en los últimos 5 años. El primer estudio que se ha hecho, una primera estimativa que se había hecho en 2014 por un artículo muy conocido, muy citado de Bjork y Solomon, ellos estimaban que el coste de los APCs en revistas de puro o dorado en acceso abierto era de cerca de 1.000 euros, un poco más de 1.000 euros, y en las revistas híbridas era de poco menos de 2.000 euros. Pero de acuerdo con los datos actuales que están disponibles por un proyecto que se llama OpenAPC, que está colectando información real. Esto no es información real de cuánto se está pagando a los APCs en algunas decenas de instituciones de todo el mundo que está participando en este proyecto. Y los datos que están disponibles apuntan para que la media global será muy cerca de 2.000 euros de APC y si miramos a los APCs en las revistas híbridas será como de 2.200 euros, así que un incremento un poco mayor que 10% en los últimos años, pero eso está variando un poco también. Allá la diferencia ha sido mayor y menor, y eso probablemente también tiene que ver de nuevo con los acuerdos transformativos que se están haciendo y con mejores o menor o peores acuerdos que se pueden hacer. Pero las revistas de acceso abierto puro ya están con un APC medio de 1.500 euros, que sigue siendo menor que las revistas híbridas, pero que ha tenido un incremento de más del 50% en 4 años. Pero eso es lo que sabemos que estamos pagando ahora mismo. Pero ¿cuál es el coste real de publicación y cuál sería un coste razonable? Y la cuestión es que probablemente es muy menor. Está habiendo un gran debate. Por ejemplo, hace 6 meses se ha publicado un artículo que tenía varios cálculos que decía que el costo de publicación debería ser como por en volta de 300 libras, que serán como 400 y algo de euros o a volta de 500 dólares. Y tenemos otros datos, por ejemplo, aquí, este es un slide de Bjorn Brems, no es mío, que de acuerdo con información que ha recogido de diferentes
editores, con los modelos de publicación que tienen, con los diferentes tipos de coste por artículo, apunta para un coste de publicación un poco superior a $200 por artículo. Y UBTT Press, que es un editor de revistas de acceso abierto, que cobra como $500 por artículo publicado, había afirmado el año pasado que era perfectamente lucrativo, sostenible, cargando como $500 por artículo publicado. Y finalmente, por ejemplo, se está empezando ahora mismo con procesos de lo que se llama overlay journals, de publicación de revistas por encima de los repositorios, por ejemplo, de Archive. Y este es un ejemplo de una revista que es revista de Discrete Analysis, una revista creada por un matemático llamado Timothy Gowers, que ha sido un Field, que ha ganado la medalla Field, que es como premio Nobel de matemática, y que ha reunido un cuerpo editorial muy bueno para esta revista. Y esta revista se publica por encima de Archive, así que los artículos son depositados en Archive y después de depositados en Archive se hace el proceso de publicación, que es soportado por la biblioteca de la Universidad de Queens, donde Martha Whitehead trabajaba. Martha ahora se ha movido para Harvard, pero este slide era de Martha y estos son información de la biblioteca de la Universidad de Queens en Canadá. Y como pueden ver, la revista ha empezado a publicar ahora en 2019. Pienso que va a publicar como 25 artículos en 2019. Y para la publicación de 25 artículos en 2019, el costo será alrededor de 2.000 euros, es decir, un costo para publicar 25 artículos en este overlay journal, que es como el mismo coste del pago de un APC actualmente en una revista. Y por eso, claro, no es muy sorprendente que los grupos editoriales sean uno de los negocios más lucrativos del mundo. Por ejemplo, el Sevilla ha reportado el año pasado que en el año 2017 ha tenido una tasa de ganancia de 34%, que es mayor que la mayoría de los negocios del mundo. Significa como más de 1 billón de euros. Y en el final de octubre, yo cuando estaba de hecho en Costa Rica preparando esta presentación, he visto esta noticia que decía que el año de 2018 ha sido el año más con mayor volumen de ingreso de ventas en el mercado editorial desde 2011. Esa es la primera cuestión. Es la base de lo que estamos pagando ahora, una buena base y una base sostenible para cara al futuro. Y la segunda cuestión, que está un poco relacionada con esta, es que el mantenimiento del mismo status quo, es decir, simplemente seguimos con las mismas revistas y los mismos editores, es un pronuncio de un buen futuro y de precios razonables en el sistema de comunicación científica. Yo pienso que no. Pienso que hay muchos problemas en el sistema actual de comunicación científica y solo voy a referir a algunos muy rápidamente. Ya hemos visto que tiene costes que son en muchos casos no justificables y pienso que son insostenibles. Es un sistema que puede introducir mucha desigualdad y problemas de participación en algunas disciplinas científicas, sobre todo en las ciencias sociales y humanidades y en algunas regiones, sobre todo en el sur del planeta. Es un sistema que promueve la competencia y las malas prácticas, y sobre eso voy a hablar 2 minutos enseguida. Es un sistema que está cerrado, que no es transparente, que está controlado por grandes grupos con vocación monopolista y que se está verificando una creciente integración al mismo tiempo horizontal y vertical en todo el mercado de la publicación científica. Eso, aquí están
sabemos que, por ejemplo, ahora mismo los cinco principales editoriales son responsables por más de mitad del volumen de la publicación científica en el mundo, y que las principales, aquí está un ejemplo de Elsevier, pero eso se pasa también sobre todo con los dos otros grupos, también de Springer Nature, que están intentando tener posiciones y tener herramientas, y que al principio muchas de ellas eran herramientas comunitarias abiertas que se han comprado y que se están transformando en herramientas también comerciales en el ecosistema de esos grupos, teniendo herramientas para controlar todo el proceso, todo el workflow editorial, desde el momento donde se empieza la investigación, donde se hace una búsqueda bibliográfica, hasta la escrita del artículo, la publicación, hasta el final la evaluación, con todas las herramientas para hacer la evaluación, las métricas, etcétera. Y de hecho, que se están posicionando en todo el workflow y controlando todo el workflow. Y esa es la cuestión de la investigación, y esa es la ligación para la segunda parte, que será más breve de mi presentación. Esta es la cuestión de la investigación, es de hecho un punto crítico, porque la evaluación ahora mismo, sobre todo porque está, y todo este mercado editorial, incluso el valor de las suscripciones y el valor de los APCs que se están cubriendo, tiene mucho que ver con el prestigio de las revistas y con el hecho de utilizar el factor de impacto de las revistas para la evaluación, no solamente de las propias revistas, lo que sería comprensible, así que miro al factor de impacto de las revistas, se quiero evaluar las revistas, pero se está utilizando el factor de impacto de las revistas para así evaluar las personas y las instituciones. Y ese es un error tremendo, como se está hablando desde hace algún tiempo, porque, por ejemplo, sabemos que la distribución del factor de impacto es una distribución también muy desigual. Por ejemplo, en este slide que aquí está, que es de Bernard Rentier, que ha sido el ex rector de la Universidad de Liège, que demuestra que solamente 14% de los artículos que se han publicado en Nature tienen un número de citas que es igual o superior al factor de impacto que ha sido de 40. Y de hecho, de esas, pienso que son como 10%, perdón, cerca de 3% de los artículos son responsables como por 20% del impacto, porque hay un número muy pequeño de artículos que tienen centenas, 800, 900, 500 citaciones, pues es un número muy pequeño, y después empieza una larga cola, y la mayoría, de hecho, la mayoría de los artículos de revistas tienen un número publicados en Nature, también tienen un número muy reducido de citas, y también hay muchos artículos de Nature que tienen 0, 1, 2 o 3 citas. Pero en muchas universidades ahora mismo, si yo publico un artículo en Nature que tiene 0 citas, voy a ser bien evaluado, y si publico un artículo en una revista local o en una revista nacional o en una revista internacional, pero que no tiene el prestigio de Nature, o que no está en primero cuartil de Journal Impact Factor, voy a hacer, y tengo 10 citas o 20 citas en ese artículo, voy a tener una peor evaluación que la persona que tiene un artículo en Nature con 0 citas. Y de hecho, esto también es un slide que no es mío, empieza a haber alguna evidencia que, de hecho, esto, además de ser malo para la evaluación, tiene un efecto perverso, que porque mucha gente para publicar en Nature o para publicar en revistas de alto factor de impacto, muchas veces probablemente se selecciona un poco o los resultados que se presentan, o no se estudian algunos temas que son menos sexys para publicar, y además muchas veces hay problemas metodológicos. Y este slide está diciendo, y después tiene links para artículos donde se explica esto, es que parece haber de hecho, al contrario de que sería expectable, parece haber una relación negativa
entre la calidad metodológica de los artículos y el factor de impacto de las revistas. Así que parece que cuanto mayor el factor de impacto de las revistas, peor es la metodología, lo que se traduce que más difícil replicar los resultados. Y eso es uno de los grandes problemas de la ciencia hoy, es la cuestión de la reproducibilidad de los resultados, y parece existir una correlación entre el factor de impacto y la dificultad de replicación. Y de hecho, aquí de nuevo, tiene más dos artículos donde se refleja eso, y eso empieza también a ser un tema que se está debatiendo en muchas universidades, porque para publicar en revistas de alto factor de impacto, no solamente muchas veces se decide lo que se va a investigar, y pueden no ser los temas que sean más relevantes o más importantes, pero son los temas que me van a permitir publicar. Y así que esto conduce a un poco a un mundo al revés, donde en vez de hacer ciencia y después publicar, así que la publicación es el resultado de la investigación que yo hago, se empieza casi al contrario, se empieza lo que yo quiero publicar o dónde quiero publicar para hacer la ciencia a partir de eso, y eso puede tener, claro, resultados muy negativos. Eso está siendo reconocido en Europa. La Asociación Europea de Universidades, en un grupo de trabajo al que yo pertenezco, representando el Consejo de Rectores de Portugal, ha publicado un reporte que está aquí, que es este que aquí, sobre la evaluación de la ciencia en la transición para la ciencia abierta, y ha hecho también una encuesta a las universidades, donde 260 universidades europeas han publicado, han respondido. Y no es sorpresa que desafortunadamente en las universidades europeas se sigue evaluando, sobre todo por las publicaciones, y como pueden ver, el 99% de las universidades que han respondido, las publicaciones son lo más importante en el proceso de evaluación. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con ciencia abierta y acceso abierto, otros tipos de resultados de investigación, la involucración con las sociedad, la transferencia de conocimiento o las actividades de mentoría tienen una importancia muy menor. Y después también lo otro que hemos aprendido es que en la mayoría de las universidades lo que se está utilizando son las métricas para la evaluación. Así que cerca de más de 80% de las universidades, las métricas son importantes o muy importantes, y solamente en un número cerca de 3% son poco importantes. Y cuando miramos a las métricas, en 75% de los casos estamos hablando del Journal Impact Factor. Así que ahora mismo este es el retrato de la situación en Europa. Pero, como ha dicho, la Asociación Europea de Universidades ya ha producido un reporte con algunas recomendaciones para que se abandone esta perspectiva, y desde hace varios años que ha habido varios documentos que están proponiendo una alteración radical de la forma de evaluación. En 2013 se ha publicado, yo tengo aquí tres documentos, el DORA, la DORA Declaration, el manifiesto de Leiden y este relatorio de las métricas responsables que se llama The Metric Type, que es un relatorio muy importante que se ha publicado en julio de 2015. Hablar solo un poquito de DORA, que tiene recomendaciones muy claras, y la primera es que la necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas, tal como el factor de impacto, en consideraciones de financiamiento, nombramiento
y promoción, y la necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos y no por donde se publican los resultados. Eso es el punto fundamental para hacerlo. Y afortunadamente empezamos ahora mismo a ver que algunos señales de que algo se está moviendo en esa dirección. También el año pasado la Comisión Europea ha publicado un reporte sobre la evaluación de las carreras de investigación reconociendo las prácticas de acceso abierto, donde la conclusión principal es esta que está aquí en esta frase, que para evaluar las personas se debe utilizar matrices y no métricas. Y que la evaluación se debe basear en múltiples criterios y en este reporte se propone una matriz que tiene como 6 dimensiones los resultados de investigación, donde se incluyen las publicaciones, el proceso de investigación, el servicio y el liderazgo, el impacto de la investigación, la enseñanza y supervisión y la experiencia profesional. Y además de eso, y en cada uno de ellos están a ver que hay varios indicadores que se deben tener en cuenta en la evaluación. Y para cada uno de ellos también, lo que es interesante es que ellos proponen que eso se haga no de igual manera para un joven investigador o para una persona que está terminando su doctorado o acaba de terminar su doctorado, o para un investigador senior que lidera un equipo o un centro de investigación. Y así, este R1, R2, R3, R4 es el tipo de investigador de acuerdo con investigador junior, acabado doctorado, recién doctorado. El R2 es un investigador postdoctorado. El R3 ya es un investigador experiente. Y el R4 es el investigador que tiene ya responsabilidades de liderazgo institucional. Y como pueden ver, los diferentes criterios tienen pesos diferentes de acuerdo con el punto de la carrera donde se está. Por ejemplo, para los jóvenes investigadores no hay que apuntar o evaluar el servicio y el liderazgo o la experiencia profesional, pero en los otros sí, ahí sí que se empieza. Y además, también se puede hacer una matriz donde estos indicadores o estas dimensiones tienen pesos diferentes de acuerdo con la disciplina científica donde cada investigador está trabajando. Y como yo he dicho, ya vemos algunas universidades, por ejemplo, la Universidad de Utrecht, que tiene ya un sistema de evaluación que tiene como 5 dimensiones, donde también se incluyen, claro, las publicaciones, pero también la gestión, la tutoría y enseñanza, el trabajo clínico, porque se procede porque esta es una escuela médica, así para aquellos que tienen trabajo clínico, eso también tiene que ser involucrado en la evaluación, y el emprendedorismo y el acercamiento a la comunidad. Y finalmente, este año, en enero de este año, la Universidad de Ghent, que es probablemente la mejor universidad de Bélgica, ha anunciado una pequeña revolución en su evaluación, en su research assessment. Ellos han decidido, la rectora ha decidido que abandonar completamente las métricas. Por ejemplo, el reporte de la Comisión Europea no lo propuso, que no se deberían utilizar solamente métricas, pero combinar métricas con otras cosas. Pero aquí en la Universidad de Ghent, ellos están a empezar un proceso donde no van a utilizar de ninguna manera métricas. Este es un slide del rector en un workshop que la Asociación Europea de Universidades ha organizado. Y yo, como estoy quedando casi sin tiempo, que me tengo que ir a las 3 o 5 minutos después de las 3 al mejor, dejo aquí para aquellos que lo quieren ver, toda la presentación está aquí, el link para el slide. Bueno, algunas consideraciones finales. Como ha comentado, en mi opinión, el sistema de comunicación académica está quebrado, y si seguimos simplemente
haciendo lo que venimos haciendo hace como 40 o 50 años, simplemente mudando el punto donde se paga, desde el pagar para leer, para pagar, para publicar, probablemente el tema no va a mejorar. Así que yo lo que propongo, de nuevo, esta es una opinión personal, es que es necesario cambiar y cambiar de una manera más profunda, pensar y actuar de una manera diferente y pensar en un nuevo rol para las bibliotecas y los consorcios, que de alguna manera muchas ya están haciendo por lo menos una parte en ese percurso, pero probablemente hay que hacerlo ahora de una manera más fuerte y de una manera un poco más corajosa, con más sin miedo, porque a pesar de reconocer que es un reto importante. Hasta ahora, las bibliotecas han sido sobre todo intermediarios entre los utilizadores y la información que les servía. Por ejemplo, desde, como se dice, intermediando de fuera hacia adentro, de recursos externos hasta la comunidad de utilizadores que sirven. Pero yo pienso que hay un nuevo rol para las bibliotecas que va a ser cada vez más importante, que es este intermediar desde adentro para afuera, hacia afuera, valorizando el conocimiento que se genera en las comunidades como las universidades que están sirviendo, por ejemplo, a través de sus repositorios, de la gestión y curaduría de datos, de la publicación de revistas y monografías, como estamos teniendo, por ejemplo, ya hay muchos países, de nuevo, las editoriales universitarias ganando un nuevo rol. Lorcan Dempsey, que seguro muchos conocen, viene proponiendo desde hace mucho tiempo esta visión de una inside-out library, así que la biblioteca como actor en los entornos de investigación y aprendizaje de sus usuarios. Y ya proponiendo algunas características que, como estoy sin tiempo, no las voy a comentar aquí. Esa es también la visión, por ejemplo, del relatorio de la MIT sobre el futuro de las bibliotecas, de lugares donde se accede al conocimiento individualmente a través de medios analógicos para aquello de un lugar para la creación y el acceso al conocimiento y que de una manera muy conectada. Y eso también es la propuesta de la organización de que estoy, en que trabajo, de esto de proponer un espacio común de conocimiento global y sostenible, un espacio que está basado en las universidades, en las bibliotecas y otras instituciones de ciencia y de cultura. Y para eso hemos definido, juntamente también con Spark, algunos requisitos para la gestión del conocimiento como un bien común que, de nuevo, no tengo mucho tiempo para comentar aquí. Y para terminar, mi opinión o mi propuesta, un poco, que puede ser quizás un poco provocativa, de que los consorcios deberían empezar a alejarse de la mera compra de contenidos y a ser más activos en el mantenimiento de infraestructuras abiertas, interoperables y controladas por la comunidad. Y para hacer eso, de nuevo, hay que reorientar para eso también los presupuestos y en algunos casos, sobre todo, yo lo comprendo que en países de América Latina y de otras partes del mundo eso es un reto aún mayor porque ya hay presupuestos que son muy apretados. Y con eso, de nuevo, mi propuesta es de que con eso podemos contribuir para restablecer los intereses de la investigación y de la comunidad investigadora como el motor del sistema de comunicación académica que desde la Segunda Guerra Mundial se ha perdido un poco el control de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eloy. Muy amable por su presentación. Le agradecemos inmensamente. Ahora vamos con don Andrés Felipe Echavarría para seguir con nuestro orden de la reunión. En este momento, Andrés Felipe, ya estás en línea. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias.
Estamos esperando la conexión de Colin Campbell. Ella se estará conectando desde Europa, también, lo está haciendo desde Italia. Ella trabaja con la Biblioteca Digital Max Planck, coordina desde allí la iniciativa de Acceso Abierto 2020 y trabaja también, y ha trabajado y ha hecho parte también del grupo de trabajo de acceso abierto de LIBER. Para obtener allí como un contexto, LIBER es la Asociación Europea de Bibliotecas de Investigación, es como la parte de la CRL de la ALA, pero en la versión europea, y ella viene adelantando una serie de trabajos alrededor de los acuerdos transformativos. No solamente sobre los acuerdos transformativos, sino sobre los nuevos modelos de publicación de acceso abierto. Ella fue además directora europea de la Alianza Estratégica para JSTOR y el Servicio de Preservación Digital Pórtico. Tiene más de 20 años de experiencia en todas las áreas del sector de información académica y ella es una oradora frecuente y motivadora en todos los temas de acceso abierto. Entonces, por eso es muy común encontrarnos en ese escenario. Para aquellos que también de pronto quieran comprender un poco más, les invitamos a que revisen lo que está haciendo la Biblioteca Digital Max Planck, todo lo que está liderando sobre el proceso y a su vez cómo la participación de Colin Campbell también está generando un impacto muy interesante. Ella, lo interesante de Colin es que ella además tiene una licenciatura en drama, una maestría en estudios italianos y cerca de Florencia, Italia. Así es que tenemos una cantidad de detalles que podemos aprovechar. Ella se disculpa porque nos va a hablar en inglés. No nos puede hablar en español, de pronto si alguna cosa nos decía que nos podía hablar en italiano, pero es muy valioso ver toda su participación y su comprensión también del entorno, así como fue muy importante comprender toda la visión del hoy y la parte crítica que el hoy nos estaba brindando. Colin nos tiene muchas posibilidades en cuanto a qué significa esos acuerdos y cómo se está implementando y cuál es la visión que se está dando sobre el tema. En este momento ya Colin está conectada y tiene funciones de presentadora, así es que Colin, good morning. Hi, good morning. Buenos días. My name is Dr. Felipe Chavarria. It's a Okay. pleasure to have you with us sharing your experience. We are joined by library directors, staff, and Colombian Association of Universities and University Directors. Welcome. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Sí. Okay. So I will turn off my screen on my camera and we will go to the presentation. Indeed, I apologize for not being able to address you in Spanish, but I hope that if you have questions, we can address these in Italian, as you said, or after the discussion today in Spanish, perhaps with Google Translate if necessary, or with our colleagues in Spain who are also very familiar with transformative agreement strategies. Okay, can you hear me okay? Okay. Perfect. Okay, let's just get my screen to advance. Okay, 1 moment. Okay, we have a lot to discuss today. So here is our agenda. I would like to begin with sharing some information on why we are negotiating transformative agreements. Then I will illustrate how they work. After that, I will discuss some of the characteristics of transformative agreements and then show a case study of Project Deal in Germany and how we are managing the agreement with Wiley. I will share a little bit of information on the current landscape and finally give you some ideas on how to start thinking about building a strategy of transformative agreement. And please stop me if you want me to repeat anything, okay? So, the rationale, why transformative agreements? I think, of course, the first lesson we must understand is that we are living in a digital era, but
scholarly communication has not entered into that digital era. We are still operating on a system rooted in print publications. But our researchers, our students today, have a different expectation. They expect immediate access to everything. The illustration I see here, perhaps you know this report published 2 years ago, illustrating the usage of Sci-Hub from institutions all over the world in a period of 6 months. And what it really demonstrated was that even those students who have subscription access to much of the content which they searched for on Sci-Hub, they prefer to go to Sci-Hub because it's easy, because it is direct, it is immediate. And this is a very important lesson, especially for librarians, in trying to meet the demand of our researchers and students. We also must realize that while we all can agree that a future of scholarly communication that is based on fully open dissemination with no barriers, it is still the fact that today researchers want their journals, whether that is because they need to publish in certain journals for research assessment exercises that are based on impact factor, or whether it's because journals represent the specific communities of their disciplines. The point is that even though we have the ability today to publish everything in a preprint server, for example, the researchers still go to those journals. And so we cannot ignore the fact that we have subscription journals today. In fact, if you look at the journals indexed in Web of Science, of course, recognizing that Web of Science only represents a certain portion of academic content, we have to understand that it is a large portion, and 82% of that new research published or indexed by Web of Science is published in a journal behind a subscription paywall. And of that 82%, 72% is published by just 10 publishers. So while I fully embrace the ideal of building academic-owned infrastructure, filling our repositories, we simply cannot proceed without also having a strategy to address the subscription paywalls that we continue to pay every year. Indeed, it's important to recognize one of the key problems of the scholarly publishing market today and subscriptions, and that is the market power of publishers is very strong because primarily there is no transparency around of subscriptions. We have been forced over the years to sign non-disclosure agreements, and because of this hidden pricing has allowed them to charge what they will. And here you see some data points that are being presented tomorrow in a presentation of Spark Africa, illustrating just how unfair the pricing can be. You compare a Northern European country like Sweden and the country of South Africa, and you find that they are spending very similar amounts for their subscriptions, and yet the coverage of institutions is very different, and also the publishing output of those countries is very different. So we need to think about how can we get more transparency around pricing.
because this will enable us to take back more of the market pressure away from the publishers. We also must realize and understand that hybrid subscription journals, which allow open access publishing, has created a duplicate revenue stream for the publishers, which is, of course, the double dipping that we know of. And transformative agreements are a way to stop that double dipping. So when we think about how can we address this big subscription market, it's very important to have some clear facts about the money that this market includes. So if we look at how much we spend globally on subscriptions every year, and here again, I'm referring to the annual reports of the STM Association. So this is documented information. We spend 7.6 billion euro. Now, those subscriptions cover journals that include around 2 million scholarly articles a year. So if we take that total amount we spend, divided it by the number of articles that we can access, that comes out to a cost of 3,800 euro per article, just to read. When we think about going to open access or transforming scholarly publishing to open access, we know that today to publish an article open access costs much, much less than 2,000 euro. We use 2,000 euro to be a very high estimate, just for to give us an idea on where to start. So if I take that 2,000 euro, multiply it by the 2 million scholarly articles published a year, the total cost comes out to 4 billion euro and not 7.6. This information is something published in a white paper produced by my library a couple years ago. You have the link there. And what that paper told us is that to transition scholarly publishing to open access is possible within the current spend. We don't need more money. We don't need hybrid APCs on top of subscriptions. The transition can be made with the money already invested. Now, I must say that that does not mean we want to transform scholarly publishing to an APC-based model necessarily. The objective is to liberate the money from subscription. So this is at the basis of the Open Access 2020 initiative, an initiative that unites institutions all over the world based on the idea that if we use our subscription budgets as our leverage, and we use that money to transition to subscription, we can generate enough of a transition in the marketplace for many things to happen in the future. So the idea is to repurpose our subscription funds and use that to transition to open access business models. How do we do that? One of the key strategies is to negotiate transformative agreements. Transformative agreements are a very high impact way of transitioning because you work at usually a consortium level, although individual institutions also have transformative agreements, and you work at the publisher portfolio level. So it's not one journal at a time, but you make impact on the entire journal portfolio. So it's a swift and efficient transition. The concept of transformative agreements was discussed at the most recent Berlin Open Access Conference, which is where open access really began back with the Berlin Declaration of Open Access.
And at that conference, just last December, a final statement was issued which expressed the agreement of the 37 countries that were present at the meeting. And here you see a panel of them addressing the CEO of Elsevier, who was invited to come and listen to our message. And the message was, we are committed to authors retaining their copyrights. We are committed to complete and immediate open access. And here, let me explain. I think the large commercial publishers, when they see us discuss which method is best, green open access, gold open access, diamond open access, that is kind of divide and conquer. That is we cannot be strong in addressing the large commercial publishers if we are not united. So the concept of complete and immediate open access is something that brings all of these initiatives together as part of a comprehensive open access strategy. And the specific strategy related to subscription journals is to negotiate transformative agreements, which should be cost neutral. Cost neutral means we don't need to put more money on the table. It means that our subscription funds should be enough to cover the transition. And of course, the concept of alignment, not only aligning open access initiatives, aligning institutions and consortia globally so that we can face publishers at eye level, but also alignment among stakeholders, research funders and research institutions together have recognized transformative agreements as one of the strategies to pursue to achieve our goal, our shared goal of open access. So that's a bit about the rationale, and I will pass now to showing you how transformative agreements work. I will do this visually, and it's really just a concept because agreements are all different, but they all follow this basic concept. We come from the print world, and we all probably lived through the digital transition when the money was shifted from individual subscriptions, print subscriptions, into one online big deal. But then after the Berlin and Budapest and Bethesda declarations, we began to seek open access actively. But this is when hybrid publishing came into play, and that has come as a cost on top of subscription. And it's done nothing to reduce the subscription expenditure. So this is the situation we are in right now. What we are trying to enact is a transition phase to transform scholarly journals from closed to open. So a transformative agreement takes both sides, reins in the hybrid spending, and puts the two spending under one agreement where it can be governed and monitored and put into check. So in the agreement, the money that previously was spent for access to read the content is now used to support open access publishing. And of course, continuing to read the content that is behind the paywall. The costs are transparent and based on the actual services rendered. So paying for the open access articles by the institution or the country's authors. Of course, there is still some reading, because even though an agreement covers open access publishing of my authors, our users need to read the content of other authors. And so there is still the dual component in the transition phase. But as the next phase continues,
the cost goes only to open access publishing, because as more and more institutions negotiate transformative agreements, there is less and less justification to pay for reading. In this way, if we attribute cost to the articles being published, first of all, we have price transparency. We know and we pay for exactly the service that is being provided. And another key benefit is the fact that the money is no longer locked in one big amount going to the publishers for access at the start of the year, but the money is associated at the article level, so the money can follow the researcher and not the publisher. If the researcher decides to submit a manuscript to a different publisher or to a disciplinary repository, that money can follow the researcher. It is no longer guaranteed to the publisher as it is under subscription. Of course, we are in a transition, and our agreements could be considered pilot agreements. There is no one set model yet defined, and perhaps it would not be correct to define a set model, because this is merely a transition. It is not an endpoint. So there is room for creativity and experimentation. You may hear of read and publish and read, multi-payer models, pilots, but consortia are free to, or institutions are free to experiment the model they think is fair and works for them. Though at the same time, the community who negotiates transformative agreements has established some general guidelines to help individual institutions and consortia to define their own principles. And I'm going to share with you these 5 principles, these 5 guidelines. First of all, we all recognize transformative agreements as being temporary and transitional. They are merely an aim to provide a mechanism to shift to open access over time. So it's not something that will remain forever. Another basic principle is that in these agreements, the authors retain rights over their works. So taking away the power from the publishers and giving the power of copyright back to our authors. The agreements must be transparent. The transparency is key, of course, to gaining more power with respect to the publishers, as I said before, because now they hold the power because only they know the prices. And if we get cost transparency, then we can compare the prices and call them out if their prices are not justified. The agreements must constrain the cost of scholarly communication and foster equity in scholarly publishing. The fees must be sustainable, and they must be sustainable for everyone, because of course agreements, there are different kinds of institutions, there are different markets, and we are all working toward this goal of equity. They must include permanent access, and they must also govern service and workflow requirements to ensure that the needs of authors and administrators are addressed. This may seem very simple, but it's something that is, must be considered very carefully. Issues of reorganizing payment streams instead of the one lump sum, but individual articles and article verification and the metadata that must be provided and to cross-ref, etc. So, I mean, it is something that is that must be considered and prepared for. So I would start on, I'm going to start on the case study of Project Deal, but shall I just stop very briefly to see if there are any questions? No questions?
On this moment. Okay, cool. All right, case study of Project Deal. Now, here we're going to get very much into detail, okay? But as I mentioned before, I'm happy to share my slides. Project Deal. Project Deal is the manifestation of OA 2020 in Germany. I'd also like to clarify that it is a bottom-up initiative organized by the Alliance of German Research Organizations. And there was no government involvement, actually. In Germany, there is no open access mandate, and there was no money actually given to this initiative up front with anyone. So it's something truly created by the Rectors Conference together with support of the library community. Of course, other stakeholders were informed and were part of the considerations of Project Deal, but it wasn't something that you didn't have to have a mandate in order to create this strategy. The objective was to negotiate agreements with the 3 largest subscription publishers because they are where our authors publish most. And so if we wanted to achieve the greatest impact for the work of our authors, we wanted to negotiate with them because it would be the largest, it would have the largest impact, both in terms of open access and in terms of money. So it took quite a bit of time to negotiate the first deal, which we have secured with Wiley at the end of last year. And the ESAC initiative, which is a sister initiative to OA 2020, is tracking information about the agreements. It is kind of an information hub to learn about transformative agreements. And so I'm going to give you some of the highlights of the agreement that was negotiated. The benefits for our authors. First of all, they have been, through the agreement, they've achieved open access publishing rights in the 3rd most relevant publisher for them. There is no cap on the number of articles, meaning the publisher is paid for the articles that are published. There is no maximum number of publishing or number of publishing. And there's no administrative burden on the authors. It's all handled through their institutions. When they go to, when a manuscript is accepted, they are prompted to confirm the CC BY license, and the costs are then that is then verified by their institution, that their affiliation, and the institution, the article would be attributed to the institution and the payment, which I'll explain later. The benefits to German researchers as readers are that the agreement covered the entire Wiley portfolio for all of the institutions in perpetuity, so perpetual access. So it was really very positive because it extended the access not only to those institutions that maybe did not have the full portfolio, but also to many more institutions than had previously licensed Wiley content, perhaps because it was too expensive. Looking at the economics, it lowered the overall costs for institutions and it liberates the subscription fund. Why do I say it lowers the cost? Because in the past, researchers were paying for hybrid APCs in the wild on their own if they wanted to publish open access in a subscription journal, or if their funder mandate required that they publish open access, they paid on top of subscriptions. The total hybrid APC expenditure is not part of, has been factored out of the equation. We don't have actual figures because we were not tracking that expenditure, but we estimate it was around 1.5 million euro that we have saved our institutions and our researchers. So the agreement is cost neutral vis-a-vis the total previous subscription expenditure of German institutions. So those costs are articulated at the article level, and it's not an APC, but we call it a
PAR fee, a publish and read fee, of 2,750 euro. So for every article published by Wiley, which is now published open access, Wiley is paid this amount for their publishing services, in subscription journals, of course. Now, that figure may seem high. We talked before about the estimate of 2,000 euro. But what we must remember is that the PAR fee, first of all, covers publishing and reading of what is still behind the paywall. But also, this 2,750 figure is a reflection of the previous subscription expenditure. This is cost neutral. And our expectation is that with the next agreement, the cost can only go down because there's more open access publishing. We also secured a 20% discount on the APCs of fully open access journals. And now the funds are not one payment to the publisher, but the publisher earns based on the actual articles published. But of course, the biggest benefit is open access. Now, nearly 10,000 papers by German authors a year will be published for the world to read and reuse. Now, how does this work in terms of the agreement? I don't have a lot of history on your consortium, but in Germany, we did not have one national consortium. We had regional consortia. And so there was no entity to manage the agreement on the central level. So this was set up after finding the agreement with Deal, actually. If you think about this, I recommend setting it up before you negotiate. It's much easier that way. So basically, we have now a consortium structure in the center who handles the billing on and payments on both sides. So they interact with the publisher. A prepayment is made to the publisher. At the start of the year, at the end of the year, we show, well, I will show you actually, maybe I show you, it's a little bit easier in the coming slides. So we have the central layer dealing with the publisher, and also handling the payments for gold open access publishing. And having this central layer and having an all-in approach actually allows us a lot of creativity, because on the other side, from the consortium to the institutions, of course, it will be challenging. We are in the middle of a transition. Right now, perhaps institutions are paying similar amounts, or we may have a cost allocation model based on full-time students or different criteria. But as we move into a world of open access publishing, the cost model will have to be based on publishing. So we need to prepare for that scenario. And that might mean some institutions will pay less and some institutions will pay more. But having the consortium in the middle will allow institutions to find a cost model that they think is fair and sustainable for them during this transition phase. And the publisher doesn't have to worry about that. It's the consortium and the community of institutions that decides the model that works for them. So just to illustrate it, this is what we have adopted in Germany. Of course, looking at different consortia around the world, they have their own models. So this is not the perfect model. It is one model. What does this look like? You have a teaching institution and you have a research institution that publishes. What we have asked them to do is, for the Wiley agreement, at the start of the year, to pay based on their previous subscription expenditure. And remember, this agreement happened very fast, and we were not prepared in terms of budgets yet. So we had the monies, the budgets already set for our subscriptions, so we decided we will use that contribution. Then, in the course of the year, services are rendered, open access publishing and reading activity happens. Of course, at a research institution, there's more there. There's a publishing there and some reading.
So at the end of the year, we calculate the exact publications, and we ask our research institutions to contribute what would correspond to their actual publishing output. Now, in some cases, the research institutions are not prepared, but we ask them to contribute what they can. And that money goes into a central pool, and the money is then redistributed to those institutions that deserve a credit back because they paid too much at the start of the year. So in a way, it's kind of crowdfunding. But of course, the rectors, before we began the negotiations, had a clear understanding that this agreement was for the benefit of the entire community. In fact, we had the benefit of extending the agreement to institutions all over Germany, even those who didn't have an agreement with Wiley previously. They also contribute a small fee to the central fund. They also benefit from the reading and the publishing opportunities. And in this case, it is, we find, a sustainable way to bring the benefits to the entire research community in Germany. Right, so I mentioned before, this is exactly what it looks like. Between the publisher and the consortium, there is an annual invoice at the start of the year. Then at the end of the year, we look at the true articles published, and there is a balance of that. So if we pay less, if we publish less than expected, if the publisher publishes less than expected, the publisher will give us money back. If we publish more, then we will pay more at the end of the year. And then, of course, there is invoicing for Gold Open Access separately. On the other side, between the consortium and the institutions, the institutions make their financial commitment based on what they paid in 2017. Then at the end of the year, we actually do that. We do the balance and we do additional invoicing if you've published more, and then credits going back to those who paid too much, and of course the Gold Open APC invoicing per article for each institution. As I mentioned before, the prepayment is mandatory. That happens over the course of the 3 years each. So the institution, when they joined the agreement, they joined for 3 years. The second invoice, which is for the balance at the end of the year, that's voluntary, and that allows everyone a little flexibility over the course of 3 years to slowly adjust their budgets accordingly. And then, of course, billing of Gold APC. And even though the agreement was negotiated by the rectors, the German funding organization, the DFG, has also been closely following and sees this agreement as something very positive that they are wanting to support. And so they have opened a funding line for the research-intensive institutions to help them through this transition, to build up and to adjust the budgets as they need to. Right, so the cost allocation operates across the 3 years. There's time to make the adjustment year on year. Yeah, right, that's, I think, just repeating what I've said before. So just to illustrate what this means on an agreement scale, when we look at the prepayments, so what institutions were asked to pay up front at the start of the year, it was all based on our 2017 subscription payments, because 2017, because we were negotiating all through 2018 and 2019. So when we look at what we have achieved, what is actually paid for institutions, in 2019, they paid their 2017 subscription cost plus 8%.
the increase was up to 10% in 2020 and up to 12.5% in 2021. But of course, all of that based on 2017 expenditure. And here we are talking about the prepayments, okay, not the actual final payment. But what this ultimately means is we got, in the end, the total increase was less than 3% year on year, which is absolutely, I would say, normal in the subscription world. But not only do we get reading, we get open access publishing for our works. So we call this a cost neutral transition. We are now, we've now signed a memorandum of understanding with Springer Nature. We are still working on the agreement. We hoped to have finished it by the end of the year, but we're still working on it. But having that transparency of publishing in Wiley actually gave us a lot of power in terms of Springer, because the costs will be pretty much the same, because our subscription expenditure for Springer Nature was about the same as what it was for Wiley. So having that cost transparency is already helping us to put pressure in the marketplace. We are still negotiating, well, no, our negotiations with Elsevier are suspended currently. And as you might know, German institutions have all canceled now their agreements. And I think what the lesson we have learned is that it is possible to step away from the table. We have set up an exit strategy. At my own library, our agreement expired at the end of 2019, and we did significant analysis to understand how our users were using Elsevier content, to understand where could they find alternative access, to estimate where we would actually need to buy an article if absolutely necessary. And I can tell you that all of our estimates were much higher than the actual demand, much higher. We considered, in looking at usage, if usage was 100%, we estimated real demand at around 20%. And actually, the real demand, when our researchers come to us and ask us to buy an article, that is less than 5%. Right, so current landscape. There is increasing global adoption of transformative agreements. It's something that actually started in Austria. That is where the first agreement was signed, I think with IOP back in 2015, if I'm not mistaken. But since then, this is a strategy that has gotten global uptake in the North and in the South. It's also a strategy that is being understood by publishers, and not only the large publishers, but also small scholarly societies. So there is no justification if you go to a publisher and say, I want open access. A subscription agreement, business as usual, is no longer acceptable. Then they should be prepared to negotiate with you, to work with you to that goal. And we really view transformative agreements as an opportunity for consortia and libraries to deliver new value and start shaping their role for a fully open access future. Right now, there is tension between funder mandates and the journal habitat of our authors. And if we deliver transformative agreements, we are reducing that tension because we are delivering to our authors the opportunity to publish in the scholarly journals that they know today. It's an opportunity for us to deliver value to our institutions because we will rein in the unmonitored money being paid today in hybrid APCs so that our research departments can use that money for other things.
It's an opportunity for us to unlock the lump sum money going to subscription publishers so that our money is free to flow to the services that are wanted and needed. And yes, we have this economic leverage to take a lead role in shaping scholarly communications in the 21st century. You remember at the start I showed you that in an open access world, transitioning scholarly journals to open access, total cost would be much less than 4 billion euro. That was a surplus of around, there was a surplus between that and subscription expenditure of around 45%. That money could be reinvested, yes, to support new ways of publishing, to support institutional repositories, to support university presses, where today, that money is, we don't have that. There is increasing transparency in the market, and through this, we can help each other to achieve a good transformative agreements that are in line with the transition. And I think as more institutions join in creating a strategy, they can build on the new benchmarks that the first movers have achieved. So in the recent agreement that I said, the deal agreement, APCs in the wild, that money should be eliminated. This has been achieved, so it's good that others can start from that point. We think that prepayment should move to post-payment. Already that would be a savings. And as we have more transparency in the market, it will help us to drive down the cost. So finally, just to give you some ideas on where to start to build your strategy. The key thing is to look at scholarly journals, not from the lens of subscriptions, but from the lens of publishing. So start to look at in what journals do our authors publish their articles? What articles do they cite in their publications? What venues, what journals represent their disciplinary communities? And then look at how much we're spending on subscriptions and how does that relate to the publishing trends. Look at what proportion of papers are already being published open access and what costs are involved. I mean, we know today some information about APCs, but there's a lot of other hidden costs, page charges, color charges, figure charges that also we need to start reining in. So developing a data-driven plan. I mean, this is the key challenge that we have, both publishers and institutions. We've not been looking at publication trends, and we need to start doing that immediately. And we cannot rely on the publishers for the data. We should create our own data, and that then becomes part of the negotiation process to compare the data and find a common understanding. I'm giving you here just examples with links of other institutions and consortia that have done this, that have given, that have created their strategies and sharing with you some of their insights. So we need to look critically at the value we are receiving from our subscription packages. Here is one analysis done in Norway, where they looked at not only usage, so usage, standard reading usage, downloads, but also citations, publications. And they found that of the total journal package, only 21% of the journals had no interaction at all. So we need to think critically about the value of subscription. We need to look at our publishing trends and citation trends to understand what leverage that can give us with the publishers. Here we see, this is analysis done of my own institution, the Max Planck Society, and over time, where our authors publish and cite. And you see the growing importance of open access. So our authors are very comfortable publishing in open access journals. And if I normalize this trend to show to 100%,
I see that the importance of the big commercial publishers, here I've taken the big three, is actually declining. So this gives me greater leverage when I go to the negotiating table. I said before, we need to understand our publishing profile. This is the profile of, again, the Max Planck Society. We looked at publications from 2017, and we found that our authors published 80% of their articles with 20 publishers. And so that became something reasonable. We could create a strategy for a small group of publishers. You see on the left in the dark orange, those publishers are pure gold open access publishers. So really we needed to focus on only 15 publishers. And so far, both through our own negotiations and through the national deal negotiations, we have been able in 3 years to make significant impacts for achieving open access for our authors. Now, Colombia. I will share this with you. It's just a very high-level data report. As you've been thinking, I don't know if you've already done some data analysis. This is based on Web of Science, showing you, what your publishing trends are looking like. So on the left, you see all articles in Web of Science. The publishers, the largest portion is going to Elsevier. And then in the middle, you look at open access publishing. It's still interesting. You still see here the big commercial publishers are still very present. You have a lot of open access publishing on the right. Open access is shown. So you have very good proportions, and this is thanks to the wonderful publishing tradition, open access publishing tradition that has been fostered in Latin America. And this is fantastic, as Johan from Planet's Coalition S has stated. This is good. We don't want to discount this. However, I wonder, in looking at your proportions here, and you look at your Elsevier, Springer and Wiley, what proportion of publishing is, and then compare that to your subscription spend. That would be interesting to see. My guess is that the top 3 probably constitute more than half of your subscription spend. So it's vital to begin tracking and sharing information on the APCs that are already being paid at your institutions, and building a coalition of stakeholders. But with this meeting, it seems to me that you are already on making great progress on building a coalition of stakeholders. Stakeholder buy-in and a coalition is extremely important, because the large publishers are they are professionals. They are professional negotiators. They hire lobbyists to talk to faculty, to work against your strategy. So it's extremely important that the research community, the funding community, the rectors, administrators, that everyone is on the same page and involved in preparing the strategy. I mean, here are some of the tough questions. This is not easy. It's absolutely possible, but it's not easy. How do you bring stakeholders together? What kind of new cost allocation models need to be created as we shift from reading to publishing? What and how do funding streams need to be reflowed to reflect the activity of our institutions? And how do we reorganize our resources and workflows? I mean, these are just some questions to think about as you consider the strategy. But I mean, you are not alone if you decide to embark on this strategy. It is a community, a global community that has the intention to address publishers at eye level. Publishers are global, and so we must act as a global community to address them, to work toward open access. And there I will stop. Nurse Colleen, thank you. Sure. I have some questions. Sure.
Okay. If transformative agreements are the transition, how long will it take us to reach an age of open access? Right. You know, that's everybody's favorite question. And I can tell you, we can look at this in different ways. For example, I know there is a consortium, Hungary. They began their strategy in 2 years ago. And already in 2 years, because they have annual agreements with their publishers, in 2 years, they were able to achieve transformative agreements for all of their top 20 publishers. Literally 80% of the output of Hungary is now open access because of their transformative agreements. So if you look on a country level, it is possible in a very short time. Now, if you want to know how long the transition will last for this strategy to achieve impact on a global scale, that is a question I have to put to you, because it depends on you. The first movers are already achieving full open access for all of their outputs, or for the large portion of their outputs. So one could even say, I have succeeded. My outputs are open access. I am paying a fair price, or not a fair price. I am paying no more than I paid in subscription. And so I'm done. However, of course, on a global scale, how long it takes depends on who else joins in this initiative. And when we can look at different combinations. Well, if Latin America joins in, if Australia joins in, if there are more agreements in the UK, the tipping point will change depending on the different combinations you use. So I can't answer that question because it depends on you. At the same time, I would say, you know, we have been working on open access for 20 years now, nearly 20 years. We have built repositories for our researchers. We have created new open access journals, but we're still not there. So yeah, how long will it take us until our repositories are full? It's a question that no one can answer that question. Okay, thank you. And the other, understand the situation between Max Planck with Elsevier. This situation is the same between Elsevier and Berkeley University. Why has it not been possible to obtain transformative agreement? I'm sorry. Yes, similar to University of California, we have also canceled, right? And your question was, though, I'm sorry? This is the same situation between Max Planck about the information in Germany. Is right. this the same in the California with Berkeley University? It's very similar, yes. You mean the researchers and how much they demand access? Do you mean that, or the negotiation objective? Okay, because in the Berkeley University, open conversation with Elsevier again in the last August. What happened with this? I think my understanding is that Elsevier wants more money than we are willing to pay, because we are based on the principle that cost neutral. Well, of course, we are coming from different places. In California, to be very, very specific, in California, my understanding is that their subscription expenditure for Elsevier was very low because they had been very good at negotiating in the past years. So a cost-neutral transition for them was a bit difficult. So what they did was devise a model called a multi-payer model,
where I don't know if you know about it, but it's something very unique. I think it's very interesting. And when I said before, we all need to find the model that will work for our own community. In this model, the library subscription budget is used to pay a baseline, and then researchers, if they have grant funding, are asked to contribute the rest. If the researcher has no grant funding, then the library will cover it. And they determined what they considered to be a fair price. But Elsevier didn't think it was a fair price in that case. In Germany, we are negotiating cost neutral, but at this point, if we already have an agreement with Springer and an agreement with Wiley with a fee of 2,750, there is no justification to pay Elsevier more than that per article, right? So we have different situations, but we are working toward the same objectives. Okay, it's okay, thank you. Okay. I don't know some people or anything question about this, but Ms. Colin, thank you for your presentation. In the near future, we will contact you to request for guide to building transformative agreements to Colombia. Benissimo, grazie davvero. Thank you so much. Muchas gracias. Okay, ciao. Ciao. Bueno, don Andrés, y también acá a doña Campbell Colin, muchísimas gracias. Campbell, thanks a lot for your excellent presentation. Y ahora, Andrés, te doy las gracias por esta presentación y creo que en este momento ya podemos cerrar, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Gracias, Diego, por tu apoyo, y ya lo que pasaría es aprovechar las experiencias que nos acaban de compartir Eloy y Colin. Nos brindaron el correo y Colin está abierta a trabajar con Colombia en lo que pueda ayudar. Además, porque detrás de Colin hay un grupo de trabajo muy grande con el cual podemos entonces llevar a cabo esa guía. Ella trató de reflejarnos todo lo que es esa experiencia, la construcción, que debemos tener en cuenta, cuáles son las condiciones para llevar a cabo esos acuerdos. Y había un elemento muy interesante desde la perspectiva crítica que tenía Eloy. Y Colin trata de presentar lo que eso es un proceso transicional. Ahora, ¿hasta cuándo? No, ninguno de los dos nos dio la respuesta cuál es el proceso. El acuerdo, el plan S nos plantea un periodo más o menos hasta 2024, pero la realidad son otras. Así es que es una realidad en la que debemos estar empezando a trabajar. Así es que muchas gracias por la oportunidad, y ya lo que pasa de aquí en adelante es construcción de comunidad. Sí, tienes toda la razón, Andrés. Entonces los invitamos, muchas gracias, a seguir pendientes de los webinars. Desde ASCUN, desde la Casa de la Universidad, les agradecemos mucho su asistencia. Andrés, muchas gracias. Don Eloy Rodríguez, muchas gracias. Colin Cowell, muchísimas gracias. Y a César Rendón de Consortia, muy amable por esta excelente información. Los invitamos a esperar. Les quiero comentar que la grabación de esta sesión estará disponible para la siguiente semana y les llegará a sus correos. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un feliz día y cerramos en este momento. Muchas gracias.